Bienvenidos sean, en esta ocasión vamos a hablar acerca de los tipos de movimientos oculares. En primer lugar vamos a hablar acerca de la clasificación. Esta la podemos dividir de acuerdo a su velocidad en movimientos lentos, rápidos y mixtos. Dentro de los movimientos lentos vamos a tener las vergencias, el rastreo, el seguimiento y las microderivas. En el caso de las vergencias vamos a tener variantes de convergencia y divergencia, y estos movimientos van a estar tanto en el plano vertical como en el plano horizontal. Con respecto a los movimientos rápidos, aquí encontramos a las sacadas, las microsacadas, los optoquinéticos y al reflejo vestíbulo ocular. Y también estos se van a dar en un eje vertical y horizontal. Y mixtos, que van a ser la combinación de ambos. Con respecto a los movimientos lentos, estos van a ser suaves, conjugados y controlados. Esto con la finalidad de que imágenes de objetos próximos se sitúen en fóveas al mismo tiempo, que ocurra un desplazamiento ocular en el eje antero-posterior, y estos movimientos también contribuyen a la visión estereoscópica. Esto es, sensaciones de profundidad de estructuras tridimensionales. Con respecto a los movimientos rápidos, inician y terminan abruptamente. Estos llevan la imagen del nuevo objeto de interés a la fóvea. Su control va a ser a nivel de corteza, ganglios basales, colículo superior, tronco y cerebelo. Con respecto a los movimientos verticales, su control va a estar principalmente a nivel de mesencéfalo, y con respecto a los horizontales a nivel de puente. Tenemos otra clasificación de acuerdo a la fijación ocular. Estas pueden ser derivas o fluctuaciones drift, microsacadas flicks o temblores o tremor. De acuerdo a su direccionalidad vamos a tener las versiones y las vergencias. Las versiones son movimientos binoculares conjugados, y aquí vamos a tener movimientos tanto a la derecha, a la izquierda, superiores, inferiores y la combinación de ambas. Con respecto a las vergencias van a ser movimientos binoculares no conjugados, y aquí vamos a tener las convergencias, las divergencias y las ciclovergencias. Esta tabla nos muestra la clasificación de los movimientos oculares. Estos pueden ser versiones o vergencias, y dentro de las versiones vamos a tener los movimientos oculares rápidos y los movimientos oculares lentos. De principal importancia tenemos dentro de los rápidos los movimientos acádicos, que van a ser los más rápidos de todos. Y dentro de los movimientos oculares lentos vamos a tener al seguimiento o rastreo, movimientos voluntarios, micro, desviaciones, entre otros. Aquí tenemos otra tabla que nos muestra las características principales de los movimientos oculares. Tenemos los movimientos acádicos, que estos van a tener una latencia de 200 milisegundos. Más adelante lo vamos a ver con mayor detalle. Una velocidad de 30 a 700 grados por segundo. Este es el movimiento más rápido, como lo dije anteriormente. Y una amplitud de 0.5 a 90 grados. Con respecto al seguimiento, este va a tener una latencia de 125 milisegundos con una velocidad menor a 50 grados por segundo y una amplitud de 0 a 90 grados. Muy importante, los niveles de control de los movimientos oculares. Estos se van a dar tanto a nivel cortical, segmentario, intersegmentario y suprasegmentario. Con respecto al control cortical, esto va a estar dado principalmente a nivel occipital, correspondiente a las áreas 18 y 19, y a la zona frontal, la corteza prefrontal, áreas 6, 8, que es la principal, y la 9. También vamos a tener la intervención de interconexiones por el sistema límbico y el haz córtico-tectal o córtico-segmental. A nivel segmental vamos a tener de mucha importancia pues los músculos extrínsecos e intrínsecos, los núcleos cocleares, núcleos
de los nervios craneales, el tercero, el cuarto y el sexto, y los núcleos oculomotores. Aquí van a intervenir los músculos recto interno, recto externo, recto superior, recto inferior, el oblicuo mayor, el oblicuo menor. También van a intervenir los músculos ciliares, que es el constrictor de la pupila, y el elevador del párpado. Importante, también tenemos los núcleos de estos nervios que cobran principal importancia, sobre todo los núcleos del tercer nervio craneal. Estos van a ser 5 y vamos a tener el núcleo principal lateral, el núcleo perlia media, núcleo intersticial o de Cajal, núcleo de Darmschewitz y el núcleo de Edinger-Westphal, que es para la contracción de la pupila. Importante aquí, el núcleo intersticial de Cajal, recordemos que ayuda para la mirada vertical. También vamos a tener otros nervios involucrados, el cuarto par, que es el patético troclear, y el sexto par abducens para el músculo recto externo. En la sección intersegmentaria van a intervenir el tallo cerebral, el fascículo longitudinal medial, que es una estructura que se localiza a nivel medio del puente y bulbo, y tenemos también al haz tectoespinal, haz tectobulbar, y aquí están las estructuras involucradas, desde mesencéfalo, puente, médula oblonga, formación reticular ascendente y médula espinal. En la sección suprasegmentaria vamos a tener el cerebelo, principalmente con su porción la úvula, el vermis, los tres lóbulos, el pedúnculo y principalmente el lóbulo flóculo nodular. Y por su parte el sistema vestibular, que ya lo hemos visto ampliamente, con sus núcleos vestibulares respectivamente, los 4, y los laberintos ipsilaterales. Antes de comenzar a ver los movimientos oculares como tal, hay que recordar ciertas leyes. Vamos a tener la ley de la inervación recíproca monoocular de Sherrington, que es donde los músculos agonistas se contraen y los antagonistas se relajan. Es decir, aquí tenemos el ejemplo: si el paciente está mirando hacia arriba, vamos a tener que el recto superior se va a contraer y el recto inferior se va a relajar para que se lleve a cabo este movimiento. Tenemos otra ley, que es la ley de Hering, que nos habla acerca de la inervación equivalente de los dos ojos, y aquí nos dice que el mismo impulso es enviado al músculo sinergista del otro ojo, y este va a tener misma dirección, misma amplitud y velocidad. Y aquí tenemos el ejemplo que un paciente está mirando hacia la derecha, entonces en el ojo derecho vamos a tener que el recto medial se va a contraer, y en el ojo izquierdo el recto lateral va a ser el que se va a contraer. Pero esto lo va a realizar en misma dirección, amplitud y velocidad. Y finalmente tenemos la ley de equivalencia motora de Kere. Esta nos dice que la correspondencia motora se produce también tras la oclusión de un ojo. Es decir, que si tapamos el ojo derecho, los movimientos van a ser igual en la misma dirección, amplitud y velocidad. Vamos a comenzar con las ducciones. Estos son movimientos monooculares en los diferentes ejes de Fick, tanto en el eje X, Y y Z. Estos permiten detectar el músculo en concreto que es afectado en el caso de parálisis o alguna alteración. Para su estudio se va a ocluir el ojo contralateral y se le pide al paciente que siga un objeto en cada dirección de la mirada. Así entonces vamos a tener aducciones que van de forma medial, abducciones que son externas, la supraducción, que va a ser la elevación del ojo, infraducción, que va a ser la depresión del mismo, una incicloducción, que va a ser una torsión interna, y una torsión externa, que va a ser la excicloducción.
Con respecto a las versiones, estos van a ser movimientos binoculares, como lo vemos en la imagen, simultáneos conjugados en la misma dirección. Su utilidad va a ser que permite detectar parálisis o paresias, así como hipo e hiperfunciones. Para el estudio se le pide al paciente que siga un objeto en cada dirección de la mirada, y así nosotros podemos detectar si hay alguna alteración de tipo esotropía, exotropía, donde un ojo va hacia la parte externa, hipertropía, donde va hacia arriba, o hipotropía, donde va hacia abajo. De forma normal vamos a tener que las versiones consisten, aquí tenemos en la imagen la mirada fija, vamos a tener supraversiones, mirada hacia arriba, infraversiones, mirada hacia abajo, dextroversiones hacia la derecha, levoversiones hacia la izquierda y la combinación de cada uno de ellos. Continuamos con las vergencias. Estos van a ser movimientos binoculares, pero a diferencia de las versiones, estos no van a estar conjugados. Es decir, que van a tener direcciones opuestas, como lo podemos ver en esta imagen. Estos permiten fijar un objeto a diferentes distancias dentro de un campo visual, y para su estudio se le va a pedir al paciente que mire fijamente un objeto mientras lo acercamos para producir una convergencia o lo alejamos para producir una divergencia. Estas vergencias van a consistir en las convergencias, que van a ser principalmente aducciones, como aquí lo podemos ver, simultáneas que giran hacia adentro. La convergencia puede ser tanto voluntaria como refleja. Y dentro de la refleja tenemos la convergencia tónica, donde implica un tono de inervación inherente de los rectos mediales, o una convergencia proximal, que está producida por la conciencia psicológica de un objeto cercano. En el caso de las divergencias, es la capacidad de girar hacia afuera a partir de la posición convergente. En el caso de la mirada conjugada, vamos a tener el control que va a estar dado desde nivel cortical. Vamos a comenzar con la mirada horizontal, también conocida como mirada conjugada lateral. Aquí van a existir dos vías por parte de la corteza, y vamos a empezar con la vía antero-superior. Tenemos que se llama antero-superior porque va a estar dada por el área frontal cerebral, y la postero-superior va a estar dada principalmente por el lóbulo occipital. Entonces, comenzamos con la vía antero-superior, dada por el área oculomotora frontal, principalmente el área 8 de Brockman. De aquí va a ir hacia el colículo superior localizado en el mesencéfalo, y de aquí vamos a ver que van a ir fibras hacia una estructura llamada formación reticular pontina paramediana. Esto lo va a hacer de forma contralateral. Es decir, que si se estimula el hemisferio izquierdo, va a ir hacia el lado derecho, es decir, al lado contralateral en cuanto a este tipo de formación reticular. Este como tal va a ser el centro de la mirada horizontal. De aquí va a ir hacia el fascículo longitudinal medial, en donde va a encontrarse con los núcleos oculomotores, es decir, el núcleo del sexto par de manera ipsilateral, el núcleo del tercero contralateral, que es un subnúcleo del recto medial, y el núcleo del cuarto contralateral, que es de la cintilla longitudinal posterior. Recordemos que en el caso del tercero y el cuarto par siempre van a ser contralaterales. El único que va a ser ipsi va a ser el sexto par. Y aquí tenemos la formación reticular en esta imagen, y como tal, esta es una columna neuronal que se extiende de la porción más rostral del bulbo raquídeo a la porción más rostral del mesencéfalo.
El núcleo de la mirada conjugada lateral se localiza a nivel del puente en esta estructura llamada formación reticular pontina paramediana, que como lo veremos posteriormente es una estructura muy importante en cuanto hablemos de movimientos oculares. Aquí tenemos otro esquema que nos muestra la mirada conjugada horizontal o lateral. Y tenemos, del lado izquierdo se va a estimular la corteza frontal a nivel del área 8. Va a pasar hacia la formación reticular paramediana pontina y de aquí pasa directamente de manera ipsilateral al núcleo abducens, que es el sexto par, y de manera contralateral mediante el fascículo longitudinal medial a el motor ocular común y al cuarto par craneal para producir los movimientos oculares precisos. Listo, ahora vamos con la otra porción que es la vía postero-superior, que como ya se los había mencionado, corresponden al área oculomotora occipito-parietal. Esta de igual forma va hacia el colículo superior ipsilateral y de aquí va al centro de la mirada horizontal contralateral, que como lo habíamos visto es la formación reticular pontina paramediana. Y esta estructura a su vez va a los distintos núcleos de los nervios oculomotores y también está implicado en los movimientos sacádicos con puntos de partida en estímulos visuales. Esto lo vamos a ver más adelante. Listo, con respecto a la mirada conjugada vertical. Aquí están involucradas ambas áreas oculomotoras frontales y estas se van a dar de manera bilateral. De aquí vamos a tener que van hacia el mesencéfalo rostral bilateral, que este va a ser el centro de la mirada vertical. En el núcleo el núcleo como tal de la mirada conjugada vertical, recordemos, lo encontraremos a nivel de mesencéfalo. Y aquí tenemos varios núcleos que participan. Dentro de ellos tenemos el núcleo rostral intersticial del fascículo longitudinal medial. Y también tenemos muy importante el núcleo intersticial de Cajal, que aquí lo podemos observar, que tiene pues su importancia en cuanto a la mirada vertical. También participa el núcleo de la comisura posterior y estos van a ir a los núcleos del tercer par para el movimiento de los rectos superior, inferior y el oblicuo inferior y a los núcleos oculares del cuarto par para el oblicuo superior. También debemos de tener en cuenta que la mirada conjugada vertical va a ser diferente si es una mirada inferior o una mirada superior. Cuando es una mirada inferior, esta va a ser de manera unilateral. Es decir, la misma neurona del núcleo rostral intersticial del fascículo longitudinal medial hace sinapsis con el subnúcleo del recto, tanto el recto inferior ipsilateral y el núcleo oblicuo superior ipsilateral. Es decir, mirada inferior únicamente el estímulo va a ser de forma unilateral. En cambio, si la mirada es superior, este va a ser de forma bilateral. Es decir, tenemos que las neuronas que provienen del núcleo reticular intersticial del fascículo longitudinal medial van a hacer sinapsis con los núcleos tanto del recto superior y oblicuo inferior en ambos lados, es decir, las fibras de los músculos recto superior y oblicuo superior se van a decusar. Continuamos con los movimientos sacádicos. Estos van a ser los movimientos oculares más rápidos de todos. Como definición, son movimientos que se producen cuando se ejecuta una rápida búsqueda con los ojos desde un objeto hacia otro que aparece en el campo periférico de la visión.
Su función es llevar las imágenes de los nuevos objetos de interés hacia la fóvea. Y este tipo de movimientos sacádicos se activan ante ciertos estímulos, ya sean auditivos, olfativos, visuales, sonoros, táctiles, entre otros. Es decir, esto lo activamos cuando escuchamos un sonido muy fuerte, inmediatamente nuestra mirada se va a enfocar hacia ese estímulo. O si nos llega un olor muy peculiar, pues de igual forma, nuestra mirada se va a centrar en la dirección en donde se produce ese estímulo. Para el estudio, el paciente debe de fijar la mirada en los estímulos que se van presentando, como lo podemos ver en la imagen. Y esto se va a hacer de lo más rápidamente posible, evitando que el paciente parpadee. Lo vamos a hacer tanto de manera horizontal como de forma vertical. Y muy importante, si se dispone de una pantalla, se encienden alternativamente una serie de puntos, como lo vamos a ver a continuación. Así entonces tenemos varios patrones de estímulo. Aquellos que son de estímulo fijo, donde el desplazamiento es idéntico entre los puntos. Este va a ser alternado de izquierda a derecha y la amplitud debe de ser de 20 grados, con un intervalo de estímulo de 2.5 por segundo. En cuanto al estímulo aleatorio, este se utiliza, como lo vemos en la imagen, principalmente en la videonistagmografía. Aquí vamos a tener direcciones alternativas entre el plano horizontal y el plano vertical, y esto se realiza de 6 a 32 grados su amplitud, con un intervalo entre 1 y 2.5 segundos. Muy bien, ahora vamos a ver la vía de los movimientos sacádicos. Esta vía proviene del lóbulo frontal, principalmente área 6, 8, muy importante, y 9. Estas vías viajan hacia el tronco encefálico y aquí lo vamos a dividir, dependiendo si son sacadas verticales o sacadas horizontales. En cuanto a las sacadas verticales, estas van a la zona del mesencéfalo caudal y estas van a ir hacia el fascículo longitudinal medial del núcleo rostral intersticial. De aquí al núcleo de Cajal, que como vimos es el encargado de los movimientos verticales, y de aquí a los fascículo longitudinal medial, donde se incorpora las estructuras de los núcleos tercero y cuarto. Con respecto a las sacadas horizontales, estas van hacia la zona caudal de la protuberancia, principalmente a la formación reticular pontina paramediana. Y esta a su vez va a ir hacia los núcleos motores 3 y 6 para los movimientos oculares horizontales. Muy importante, no solamente es esta vía, hay otras estructuras que también participan dentro de la misma. Esto es la corteza occipito-parietal, los ganglios basales, el colículo superior y muy importante el cerebelo. El cerebelo va a optimizar el movimiento para aumentar la precisión de las sacadas y esto lo realiza mediante las estructuras del núcleo fastigio y del vérmix principalmente. Con respecto a las sacadas horizontales, aquí tenemos un esquema muy representativo. Este esquema lo estamos viendo de inferior a superior. Entonces, si realizamos una mirada hacia la derecha, recordemos que la imagen la vemos de inferior a superior, entonces la mirada la está haciendo hacia la derecha, se va a activar el área del lóbulo frontal izquierdo, principalmente área 8 de Brockman, y de aquí van a pasar las fibras hacia la formación reticular paramediana pontina y esta a su vez va a pasar hacia el núcleo del sexto par derecho y al núcleo del tercer par contralateral. Recordemos que siempre las estructuras en estos casos van a ser de forma contralateral, es decir, si estimulamos el lado izquierdo,
vamos a activar el lado derecho. Entonces, se activa el sexto par derecho y el núcleo del tercer par craneal, pero esto lo hace a partir del fascículo longitudinal medial y de aquí ya va a los músculos. En este caso, se va a contraer el recto lateral en el ojo derecho y se va a contraer el recto medial en el ojo izquierdo. Con respecto a las sacadas verticales, estas van a seguir la misma vía. Lóbulos frontales, principalmente área 8, van al tronco encefálico y así se producen las sacadas verticales mediante la estimulación del mesencéfalo caudal, como lo vemos aquí, mediante el fascículo longitudinal medial del núcleo rostral intersticial, principalmente el núcleo de Cajal, y a su vez estimulan los núcleos del tercero y del cuarto par craneal. Así pues, tenemos que ante la mirada superior vamos a tener estimulados el recto superior y el oblicuo inferior, y ante la mirada inferior el recto inferior con el oblicuo superior. Dentro de las características de los movimientos sacádicos vamos a ver que se va a realizar un análisis tanto cualitativo como cuantitativo. En cuanto al análisis cualitativo, se refieren a la morfología del movimiento. Y en cuanto al cuantitativo, vamos a tener la precisión, latencia y velocidad que veremos a continuación. Estos movimientos van a ser programados, es decir, que una vez que se inicie no se puede detener. Su precisión va a ser siempre mayor al 90%. La precisión tiene que ver con el valor porcentual que relaciona la amplitud del movimiento, que aquí lo podemos ver en la electronistacomografía. Entonces es el valor porcentual que relaciona la amplitud del movimiento ocular realizado con la del estímulo. En cuanto a la latencia, esta va a ser de 200 a 250 milisegundos y esta latencia no es más que el lapso transcurrido desde que aparece el estímulo hasta que se inicia la respuesta ocular. Y finalmente la velocidad, esta va a ser de 200 a 600 grados por segundo y esta describe la velocidad máxima del movimiento ocular desde el punto inicial hasta la localización del nuevo objeto. Así pues, en cuanto a la precisión, vamos a tener, si son menos del 90%, van a ser hipométricas. Normométricas van a ser del 90 a 110% e hipermétricas van a ser mayores del 110%. También tenemos una variante que es la hipermetría dinámica, que es cuando el sujeto está fatigado o con falta de atención, puede producirse una mezcla de hiper o hipometría. Con respecto a la velocidad, se dice que entre mayor sea el ángulo, mayor va a ser la velocidad de la respuesta. Tenemos ciertas alteraciones en estos movimientos sacádicos y estos dependen de sus características. En el caso de la precisión vamos a tener las hipermetrías que pueden producirse en lesiones cerebelosas, principalmente lesiones a nivel del núcleo fastigio. Van a haber hipometrías en caso de cansancio, somnolencia o uso de sedantes, degeneración macular o alteraciones de campos visuales, lesiones del vérmix cerebeloso, principalmente nos va a dar dismetrías en forma de sacadas y lesiones cerebrales hemisféricas. Con respecto a la latencia, esta va a estar aumentada en el caso de somnolencia, medicamentos sedantes, Parkinson, Corea de Hutchinson, Alzheimer y esquizofrenia, y va a disminuir en caso de ansiedad. Con respecto a su velocidad, va a haber alteraciones donde se produce una velocidad donde hay producto de movimientos sacádicos lentos, en el caso de parálisis oculomotora, miastenia gravis, sobre todo en fases iniciales, lesiones del fascículo longitudinal medial, lesiones en la formación reticular pontina paramediana y lesiones a nivel de corteza. Aquí incluimos en estas dos estructuras pues lesiones
que comprometan el puente o mesencéfalo. En cambio, aquellas que son de alta velocidad, tenemos la miastenia gravis en fase tardía. Dentro de los movimientos sacádicos tenemos una peculiaridad, que es cuando se producen movimientos sacádicos durante la lectura. Esto se suele realizar movimientos sacádicos oculares en cada una de las líneas de lectura y la escena visual no se está moviendo delante de los ojos. Esto se están entrenando para desplazarse por medio en varias sacadas sucesivas a través de la escena visual. Y aquí tenemos la imagen de una videonistagmografía con su correspondiente electronistagmógrafo. Y vemos que tienen una forma como de escalera. Aquí en este ejemplo podemos ver en personas normales, esto es como se produciría la lectura y vemos la representación gráfica. En el caso de pacientes con ataxia o alguna otra alteración, vamos a ver que la lectura no se va a dar de la misma manera y vamos a obtener una morfología, una gráfica muy diferente en cuanto a la electronistagmografía. Continuamos con los movimientos de seguimiento ocular, también conocidos como movimientos de rastreo. Estos movimientos van a ser los más lentos. Estos son movimientos que se producen cuando seguimos con la mirada un objeto que se desplaza lentamente manteniéndolo centrado en nuestro campo visual. Este permite la correcta visualización de un objeto en movimiento manteniendo su imagen estable en la fovea. Para realizar el estudio se pide al paciente que siga con la vista un estímulo que se desplaza con un movimiento sinusoidal horizontal, con un rango de 15 a 20 grados hacia cada lado de la línea media. Muy importante es que se realice en estos grados, porque si lo realizamos a menos de 15 grados por segundo, se va a producir un micronistagmus de fijación. Y si se realiza a más de 50 grados por segundo, va a ser difícil mantener el punto de mirada en la fovea. Con respecto a las vías, tenemos como tal la vía del sistema de rastreo y este va a tener dos componentes, un componente aleatorio y un componente predictivo. En cuanto al componente aleatorio, este va a partir de la corteza parieto-occipital y va hacia dos estructuras a nivel temporal. Una es el área visual temporal medial superior y la otra es el área visual temporal medial. De aquí van a ir hacia la formación reticular pontina paramediana, principalmente a los núcleos de protuberancial dorsolateral. Y en el caso del predictivo, va a partir de la corteza visual frontal, va a ir directamente hacia la formación reticular pontina, pero a través del núcleo pontino reticulotegmental. De aquí va a ir hacia los núcleos oculomotores, obviamente pasando por el fascículo longitudinal medial, y finalmente vamos a tener que el seguimiento horizontal va a ser de forma contralateral, es decir, las vías se van a cruzar, y el seguimiento vertical, como lo vimos anteriormente, va a ser bilateral. Aquí tenemos nuevamente la representación esquemática y solamente vamos a tener variaciones. En caso del componente aleatorio que proviene de la corteza parieto-occipital y que finalmente va a llegar al núcleo protuberancial dorsolateral, que aquí lo tenemos, este va a tener su función importante en cuanto al mantenimiento del seguimiento. Por su parte, el componente predictivo, que parte de la corteza visual frontal, va a llegar al núcleo pontino reticulotegmental, que aquí lo tenemos representado, y este va a estar relacionada con el seguimiento y la optimización del mismo.
Muy importante, la estructura mediadora va a ser el cerebelo, principalmente el paraflóculo y el núcleo fastigio nuevamente. En cuanto a sus características, de igual forma vamos a tener un análisis cualitativo que evalúa el aspecto de la sinusoide que traduce el movimiento ocular y un análisis cuantitativo. Y en este vamos a tener la velocidad, la aceleración y la amplitud. Estos movimientos son más vulnerables que los movimientos acádicos a fatiga, ingesta de alcohol, uso de drogas, tranquilizantes y la edad. Muy importante, este tipo de rastreo, el rastreo va a disminuir a partir de la tercera a cuarta década de la vida. Con respecto a su latencia va a ser de 125 milisegundos y su velocidad mucho más lenta, va a ser de 30 a 50 grados por segundo. Dentro de las características vamos a tener la ganancia. La ganancia como tal va a ser la relación entre la velocidad máxima ocular y la del estímulo, que en condiciones óptimas debe de ser de 1. Nos da una medida indirecta de la morfología de la sinusoide. Esta es la representación gráfica en el electronistagmografía. Y también otro parámetro va a ser la simetría, que se evalúa comparando los valores de las ganancias entre uno y otro, como aquí lo podemos ver. Del lado izquierdo tenemos la ganancia del ciclo izquierdo y derecho en porcentajes, y su relación debe de ser 1 a 1, al igual que del lado derecho, de ambos lados, derecho e izquierdo, debe de ser esa relación. En cuanto a la distorsión armónica total, es un valor cualitativo de la fiabilidad de la respuesta de la sinusoide, y esto se calcula mediante un análisis de Fourier, que son varias fórmulas algo complicadas. Con respecto a las alteraciones del rastreo, vamos a tener que puede producir un seguimiento sacádico, un seguimiento atáxico y un seguimiento abolido. En el caso del seguimiento atáxico, aquí tenemos el patrón. El seguimiento es sinusoidal, pero con intrusiones sacádicas semejantes entre sí, como lo podemos ver en el lado derecho. Y esto nos habla acerca de lesiones cerebelosas. En cuanto al seguimiento atáxico, existe un movimiento desordenado compuesto por un número de sacadas cuya frecuencia y amplitud es imprevisible y arrítmico. Este tipo de seguimiento nos habla de lesiones a nivel del tronco encefálico. Con respecto al seguimiento abolido, tenemos ausencia completa del trazado y el sujeto es completamente incapaz de seguir un objeto con la mirada. Esto nos habla de alteraciones a nivel de estructuras premotoras. Aquí tenemos unos ejemplos. En el caso del seguimiento sacádico, vamos a tener sacadas en dirección al movimiento realizado, con patrón en escalera. Sacadas en dirección contraria nos van a dar dientes de sierra, siendo el patrón más frecuente. Y finalmente el seguimiento atáxico, errático y desconjugado van a ser movimientos de gran amplitud, arrítmicos, que parecen conformar un ciclo, pero sin la forma de un sinusoide. Finalmente vamos a hablar acerca del sistema optoquinético. Estos son movimientos de los ojos conjugados, inconscientes e involuntarios, que son desencadenados por el paso sucesivo y monorrítmico de un objeto de un lado al otro del campo visual. Su objetivo es mantener la visión estable cuando la cabeza y el entorno se mantienen en constante movimiento. Para realizar el estudio, el sujeto explorado tiene que mirar un tambor giratorio, el cual es un tambor optoquinético, y este debe de cubrir el 90% del campo visual. Se debe de girar tanto de forma superior, de manera horizontal, vertical, en todas direcciones. Y se le pide al paciente preferentemente que cuente los estímulos en su mente.
La velocidad del estímulo debe de ser lento, entre 60 a 60 grados por minuto y por segundo, perdón, y el tiempo de estímulo es de 20 a 30 segundos. En cuanto a sus características, bueno, aquí tenemos la representación en una cámara donde se va presentando el estímulo, y este estímulo se va a presentar en todas direcciones, derecha, izquierda, arriba, abajo. Va a tener dos fases, una fase lenta y una fase rápida. En cuanto a su fase lenta, el paciente mira la imagen en movimiento y así inicia un seguimiento inicial. Es decir, son movimientos de persecución. Con respecto a su fase rápida, cuando desaparece la línea del campo, la posición del ojo recupera su punto inicial, produciéndose una sacada, es decir, movimientos de recuperación. Podemos decir así que los movimientos optoquinéticos se componen a su vez de movimientos de seguimiento y movimientos sacádicos. Así, con estas dos fases se puede observar el paso sucesivo y monorrítmico de un objeto que surca de un lado a otro de nuestro campo visual. Muy importante, el nistagmo optoquinético bate siempre en dirección contraria a la del estímulo visual que lo desencadena. Es decir, el nistagmo a la izquierda, si el estímulo optoquinético se mueve hacia la derecha, y vamos a tener un nistagmo a la derecha si el estímulo se desplaza a la izquierda. En cuanto a sus vías, vamos a tener tanto una vía de la fase lenta como de la fase rápida. En cuanto a la vía de la fase lenta, esta va a tener un mecanismo meramente subcortical. Es muy importante tener en cuenta que este estímulo depende, esta vía de la fase lenta depende de un estímulo a nivel de la fobia visual, y este va a responder a estímulos visuales móviles. Es decir, el estímulo se va a captar por medio de la retina, viaja hacia el quiasma óptico, hacia el ganglio geniculado medial, y de ahí viaja a la vía retinotectal, hacia el mesencéfalo, y de aquí vamos a tener que va a viajar hacia los nervios oculomotores para desarrollar este movimiento de fase lenta, y también va a tener conexiones con la oliva inferior y principalmente los núcleos vestibulares. Medial, el núcleo vestibular medial es el que tiene más relación con este tipo de movimientos, y a su vez recordemos que también son responsables de los reflejos vestíbulo-oculares. Con respecto a la vía de la fase rápida, vamos a tener mecanismos corticales, que estos a su vez los vamos a tener por parte de la corteza visual a nivel occipital. Estos principalmente van a ser el área 18 y área 19, mediante el haz córtico-tegmental y córtico-tectal va a llegar al tálamo a nivel de esta zona, a nivel de los núcleos pulvinar, tanto lateral como inferior, y de aquí va a viajar al colículo superior y hacia los núcleos oculares. Realmente se conoce muy poco acerca de las vías de la fase, tanto de la fase lenta como de la fase rápida. Las vías de los optoquinéticos son las menos estudiadas, pero hasta este momento son los descubrimientos que se han tenido. Con respecto a sus características, vamos a tener valores de normalidad de ganancia que van a estar en menos 10 y más 8.5. Y está muy relacionado con la edad. Los niños van a presentar bajas ganancias y van a tener valores de un adulto a partir de los 12 años. Vamos a tener la preponderancia, que está entre 0 y 0.02 a estímulos de 10 grados por segundo y 40 grados por segundo respectivamente.
Y con respecto a la velocidad, se debe de identificar en ambos ojos y esta debe de ser idéntica. Los parámetros, algunos otros parámetros que se observan, es el retraso de la fase de optoquinéticos, la constante de tiempo a inicio o final de la estimulación, la dirección, la ganancia y la simetría de los mismos. Las alteraciones las vamos a ver por medio de incapacidad de aumentar la respuesta del nistagmus, por medio de asimetrías y por medio de la desorganización de los mismos. Vamos a tener disminución o inhibición tanto unilateral y bilateral, y estos nos van a hablar de distintas estructuras dañadas. En el caso de la disminución o inhibición unilateral vamos a tener que expresa lesión cerebral unilateral. Lesiones agudas en un laberinto que causan asimetría predominando o solo existiendo hacia el lado del nistagmo espontáneo. Y disminución o inhibición bilateral, donde se aprecia que no aumenta la respuesta nistácmica al aumentar el estímulo. Esto se debe a alteraciones a nivel del sistema nervioso central, alteraciones de la musculatura extrínseca del ojo, lesiones a nivel de fobia como en la neuritis óptica o retrovulvar y lesiones cerebrales difusas. Eso es todo por este tema, un poco largo, algo complejo también, pero espero que les sirva de mucho. Muchas gracias y hasta luego.